Que el Señor pueda bendecirles a cada uno de ustedes. ¿Cuánto nos sentimos contentos? Qué bueno. Les felicito porque ni el frío los detuvo en su casa. Ni el frío. Y eso es bueno. O sea, había mucho frío, pero ustedes dijeron, bajo la nieve, bajo este frío, vamos a ir. Y es bueno iniciar esta semana confiando de que todo lo podemos en Cristo. ¿Qué pasa? Que nos fortalece. Me da gusto nuevamente ver a nuestra hermana Maribel. Gracias por ese esfuerzo de estar acá. De igual forma, gracias a nuestro hermano Albert, que hizo lo posible estar acá. Gracias por estar con nosotros. También veo al hermano San Juan de los Merinos, y se me acaba de ir el nombre, nuestro hermano Alonso, igual que yo, se llama hermano Alonso. Qué bueno que nos encontremos acá. Bienvenido. También Danilo, bienvenido por estar con nosotros acá en esta oportunidad. Y esta hora vamos a gozarnos en el Señor. Hoy, esta mañana, bien lo mencionaba nuestros líderes acá, estuvimos en una caminata. Y qué bueno era que cada vez que íbamos subiendo, íbamos meditando en los pasajes o eventos de aquellos hombres también que tuvieron que caminar, pero con un propósito, como el caso de Abraham, de poder ir con un propósito, el caso de Moisés cuando subió al monte Sinaí. En la vida de un cristiano, todo lo que tú hagas debe tener un propósito espiritual, porque dice la Biblia que toda cosa que hagamos debe ser para honra y ¿quién? Y gloria de nuestro Dios. Y eso nos da alegría también ver a los conquistadores, a cada uno de ustedes apoyando este ministerio maravilloso. Y esta noche vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios, vamos a cerrar nuestros ojos y pedir la bendición del Padre. Gracias por la oportunidad que nos das. Gracias porque creemos que al inicio de esta semana tu bendición ha estado y estará con nosotros. Bendice tu palabra, Señor, que tu palabra pueda guiarnos de la mejor manera posible. Gracias. En Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén, Señor. Esta noche vamos a ir al libro del Evangelio según San Juan, el capítulo número 21. San Juan, capítulo número 21. Y vamos a centrarnos en el momento que había pasado un suceso interesante. Había habido como un cisma, un terremoto, algo se había estremecido. El Mesías, el rey de los judíos que tenía los discípulos en mente, el maestro, había sido arrestado, azotado, crucificado, y llegando al punto de poder perder la esperanza que ellos tenían de hacer algo diferente. La palabra de Dios menciona que uno de los discípulos que más le impactó fue el nombre de Pedro. Pedro fue algo que impactó fuertemente lo que es en su vida, y quiero que me acompañes al libro de San Juan, capítulo 21, versículo número 1 en adelante. San Juan, capítulo 21, del 1 en adelante. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al lago de Tiberias, y lo hizo de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, conocido como el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos. Versículo 3. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: también nosotros vamos contigo. Fueron y entraron en una barca, pero aquella noche no pescaron nada. La Biblia menciona que era un momento difícil, era un momento de soledad, era un momento en el cual había llegado una tristeza, y la palabra de Dios menciona que los discípulos no fueron ni a la sinagoga, no fueron ni al monte donde habían estado con Jesús, sino que dice la Biblia que fueron al mar. ¿Y qué fueron al mar? Fueron a pescar. Ahora, no hay ningún problema en eso, no hay pecado en que fueran a pescar, no hay
mal, no hay mala acción en poder decir que no fueron al templo, a la sinagoga a orar. El problema grande que estaba sucediendo acá era que antes, unos 3 años atrás, algo había sucedido. Yo quisiera que vamos a volver nuevamente a San Juan 21, pero ahora vamos a salir de San Lucas. Acompáñeme esta tarde al libro de San Lucas, el capítulo número 5. San Lucas, capítulo número 5. Y miren qué interesante cómo es que esto da un giro. Versículo 1. En cierta ocasión Jesús estaba junto al lago de Genesaret y el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Jesús vio que cerca de la orilla del lago estaban 2 barcas y que los pescadores habían bajado de ellas para lavar sus redes. Jesús entró en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, y le pidió que le apartara un poco de la orilla. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a la multitud. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca hacia la parte honda del lago y echen ahí sus redes para pescar. Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos trabajado y no hemos pescado nada, pero ya que tú lo pides, echaré la red. Así lo hicieron. Y fue tal la cantidad de peces que atraparon que la red se rompió. Entonces hicieron seña a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Cuando aquellos llegaron, llenaron ambas barcas de tal manera que poco faltaba para que se hundieran. Y es que tanto él como todos sus compañeros estaban asombrados por la pesca que habían hecho. También estaban sorprendidos Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador ¿de qué? De hombres. Y desde ese momento, Pedro dice que abandonando todo, ¿siguió a quién? A Jesús. Y ahora cuando Pedro lo invitaban a las reuniones, decían: en este momento queremos saber qué sucedió con Simón. Pero ¿quién le cambió directamente el nombre a Simón? ¿Quién fue? ¿Cómo le dijo? Oye, tu nombre es Pedro, tu nombre es confirmado Pedro. Pero a él lo conocían como Simón. Uno de los religiosos más famosos de los que la iglesia tradicional reconoce es San Francisco. Pero antes la vida de él era alguien que dormía con muchas mujeres, con muchas prostitutas. Y un día él fue tocado por Dios, pero él cambió su manera, se entregó, fue una de las personas más influyentes en la iglesia. Pero una tarde que iba caminando por una de las calles que él tradicionalmente pasaba, una de las prostitutas lo reconoció. Y entonces le dijo: Fran. Y entonces no le volteaba a ver. Y aquella mujer dice: bueno, ¿por qué no me quiere hablar? ¿Qué le he hecho? Y corrió de él y lo enfrentó y le dice: oye, ¿no me reconoces? ¿No me reconoces si hemos estado juntos? Tú sabes que hemos estado juntos, me conoces tan bien. Viene Francisco y le dice: lo siento, es que el que tú conocías era al viejo, ahora soy una nueva persona. Pedro también vivía una nueva oportunidad. Ahora ya no le gustaba que lo llamaran Simón, sino que le gustaba que le dijeran como Pedro, el discípulo ¿de quién? De Jesús. Y así que es un momento especial cuando nosotros de igual forma tenemos un encuentro con Jesús.
nos emocionamos. Hay algo, dice, ahora soy un hijo de Dios, soy alguien de Dios. Y empezamos a poder testificar. Y tenemos un ánimo, un impulso. Prometemos, voy a leer la Biblia, voy a ser fiel a Dios, no voy a fallar. Mi celular va a estar consagrado a Dios, mi televisor va a estar consagrado a Dios, y voy a ser el primero en ir a la iglesia. Empezamos al igual forma como lo hizo directamente Pedro. Gracias. Y es importante poder tener en mente que cuando a él lo invitaban, él comentaba cómo ahora Jesús le había dado un nombre y también una oportunidad. ¿Te ha dado Jesús a ti una oportunidad en tu vida? Claro. Al estar acá, tú estabas con las redes. Tú estabas directamente atado a un lugar donde el Señor te llamó y te dice, mira, ven. Te dio una oportunidad. Te dio una oportunidad. Pero lo interesante es que Pedro dice que fue llamado para abandonar las redes. Y de ahí en adelante, ahora tenía que ser pescador ¿de qué? Pero vuelva conmigo, San Juan capítulo 21. San Juan capítulo 21. Simón Pedro les dijo, voy ¿a qué? A pescar. ¿Dónde estaba Pedro? ¿Dónde estaba? Estaba en el mar. ¿Y qué hacía en el mar Pedro? Pescando. Pero la Biblia menciona que Jesús le dijo, ya no vas a pescar. ¿Ahora qué vas a hacer? Vas a pescar hombres, vas a predicar, vas a tener un ministerio, vas a tener una vida diferente. Pero la Biblia menciona que Pedro estaba nuevamente con las redes en una barca, solo donde Jesús lo había sacado. Pero es que Pedro sentía que había hecho algo muy grave. ¿Recuerdan ustedes lo que hizo Pedro? Tú lo puedes encontrar en el libro de San Mateo, desde el capítulo 25-26 empieza una lección hasta el 27. Pedro en el capítulo 26 le dice a Jesús, Jesús, mira, yo te amo. Y Jesús le dice, Pedro, mira, antes que el gallo cante, me negarás ¿cuántas veces? 3 veces. Y la Biblia menciona que Pedro dice, Jesús, si es posible, voy contigo hasta la muerte. Pero después, cuando llegaron los soldados junto con los principales y apresaron a Jesús, dice que Pedro salió corriendo, era el primero que iba adelante. Y cuando llegó al patio del principal de la sinagoga, Pedro de lejos miraba a Jesús. Pedro empezó a blasfemar el nombre de Jesús. 1 vez, 2 veces, 3ª vez, y a la 3ª vez se cumplió la palabra. El gallo cantó. Pedro dice que cuando tú lees el capítulo 26, el versículo 56 dice que Pedro lloró amargamente y se fue. Lloró amargamente y se fue. Eso me da a entender lo que sucede en nuestra vida. Porque nosotros amamos a Jesús. Y por eso Jesús dice, mira, si no fueres como niño no puedes entrar en el reino de los cielos. Somos adultos por nuestra edad, por nuestro documento, pero en ocasiones nos comportamos como niños. Prometemos por querer alcanzar algo. Y date cuenta que cuando tú tomaste la decisión de poder venir a Jesús, tú dices, Señor, prometo ya no más hacer esto. Prometo ya no más caer en esto. Y voy a hacer esto. ¿Y saben lo primero que empezamos a hacer? A prometer y a sacrificar. En aquel tiempo, estoy hablando de los años 90, no había lo que hoy hay, aparatos de esos teléfonos. Así que había los famosos Walkman, ¿se recuerdan? Que eran unas caseteras de este porte y con unos audífonos. Y alguien decía, Señor, te prometo que hoy voy a destruir esto.
Después empezaron a venir los PH. Señor, te prometo que destruyo los PH. Y ahora, en la actualidad, Señor, te prometo, perdóname, Señor. Y empezamos a decirle, Señor, te prometo que destruiré esa computadora maligna y ya no más caeré en ese problema. Y el Señor nos cree. Porque, ¿qué dice la Biblia? Venid a mí el que está cargado y cansado. ¿Qué pasa? Que yo lo haré descansar. ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos la promesa? Cuando hemos tenido una santa cena, un rito de humildad, un momento, y decimos, Señor, ya no más voy a codiciar la mujer que no me pertenece. Ya no más voy a codiciar los bienes que no me pertenecen. Ya no más voy a ingerir sustancias que a mi cuerpo no agradan a Dios. Y luchas el domingo, luchas el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, pero el sábado, domingo vuelves a caer y te sientes indigno de poder nuevamente acercarte lo que es a Jesús. Y piensas que ya no más tienes una oportunidad de poder hacerlo. Pedro estaba en un momento difícil. Tuve un compañero que era muy bueno jugando fútbol y básquetbol. Pero ese compañero, cuando fue a mi grado, para mí fue sorpresa, porque él tenía que ir 2 grados adelante que nosotros, pero nosotros lo alcanzamos. Él aplazó en 2 ocasiones el mismo grado. Y recuerdo que el maestro que estaba con nosotros en el 3er ciclo, cuando lo vio la primera semana, le dijo, espero que hoy sí cumplas la promesa que vas a estudiar. Y recuerdo que aquel compañero alto, ya con su voz ronca del desarrollo, le dijo, profesor, se acordará de mí, que usted me entregará el diploma que he pasado. Cuando fue octubre, a finales de octubre de ese año, el profesor miró al muchacho y le dice, ¿qué pasó? Le dice, profe, el próximo año, primero Dios, voy a pasar el grado. Él no se graduó, no terminó de graduarse, porque hacía promesas que iba a estudiar, que iba a hacer la tarea. Pero a veces nos parecemos nosotros también. Tú le prometes a Dios, Señor, te prometo, Señor. Y aunque Dios conoce nuestro corazón, conoce nuestras intenciones, conoce nuestra vida, porque el mismo Jesús lo dijo, de palabras que dice, me honran. Yo puedo decir que yo amo a Jesús. Yo puedo poner un cartel grande acá y decir, yo amo a Jesús. Pero dice, de palabras me honran, pero sus hechos, sus vidas hablan completamente diferente. La palabra de Dios menciona claramente que Pedro estaba en un momento difícil. Pedro se sentía que ya no había más oportunidad. Judas también lo entendió de esa manera, y la Biblia dice que Judas también fue llamado por Jesús. Le dio la oportunidad de Jesús de unirse. Judas le falló, también lo vendió, pero Judas entendió en su forma humana, yo aplacé, yo reprobé, no tengo más oportunidad, y él tomó su punto final. Pedro probablemente le pasó por la mente eso, pero Pedro lo que dijo, voy a regresar a mi antigua vida, voy a ser nuevamente Simón, voy a ser nuevamente Simón. Y sabes, Satanás le gusta cuando tú vuelves nuevamente a tomar las redes que Jesús te había dicho que soltaras. Satanás le encanta cuando a ti te ve que un día conociste a Jesús, un día tuviste un encuentro con Jesús, y Satanás ve que tú nuevamente dices, bueno, le fallé al Señor, ahí están las redes que un día dejé, a las tomo y empiezo a caminar nuevamente donde pertenezco al mar. Quizás
Esta tarde hay personas que están luchando con el pensamiento: ¿será que el Señor me puede perdonar? ¿Te has preguntado en cuántas ocasiones le has pedido perdón a Dios? Que no más ibas a mentir, que no más ibas a tener pensamientos, que no más ibas a caer en ese pecado oculto, y te sientes sucio cuando después te das cuenta que no pudiste vencer esa situación. Te das cuenta que no más puedes salir adelante. Padres de familia, a veces nuestras decisiones arrastran a nuestros hijos y a nuestra familia. Es duro cuando una madre se le acerca a uno y le dice: pastor, ¿qué hice mal? ¿Qué hice mal, pastor? Una de esas madres la semana pasada me preguntó: ¿qué hice mal, pastor? Su hijo está en la cárcel. Un joven con mucho futuro está en la cárcel. No quise decirle, pero una de las cosas erróneas que podemos cometer como padres es enseñarle a nuestros hijos de boca, de palabra, que Jesús es bueno y que tenemos que obedecerlo. Pero nuestra vida está completamente alejada a lo que le estamos diciendo. Vivimos en un mundo que solo son promesas. Y Pedro había caído en esa situación. Prometía y prometía. Jesús entendía lo que estaba sucediendo. Y a veces nosotros volvemos nuevamente a la barca. Volvemos nuevamente. Y sabes, el capítulo 21 del libro de San Juan, versículo número 4, dice que cuando todos estos entraron, el versículo 4 dice: cuando ya estaba amaneciendo, Jesús se presentó en la playa, pero los discípulos no se dieron cuenta que era Jesús. Cuando ya estaba por amanecer, dice la Biblia, Jesús se les presentó, pero no conocieron a Jesús. Y él les dijo: ¿tienen algo de comer? Y la respuesta fue: no. Y si ustedes comparan nuevamente el libro de San Juan capítulo 21 con San Lucas capítulo número 5, son las mismas palabras. Echen la red a la derecha de la barca y hallarán. Pedro empezó a recordar: oye, alguien me dijo antes eso, alguien me había dicho algo antes eso. Pedro empieza un sentimiento: alguien me dijo, si fue el maestro. Pero dice que tiraron la red. Y la Biblia dice que cuando tiraron la red, eran tantos los peces que no los podían, ¿qué pasa? Sacar. Que no los podían sacar. Entonces, el discípulo a quien Jesús amaba le dijo: ¿quién es? El Señor. Esta semana uno de los pastores de esta unión está con nosotros en un proyecto allá en el país, en nuestra unión, y lo fuimos a recoger al aeropuerto. Mientras estábamos en el aeropuerto, había una señora que estaba esperando a alguien. Y yo estaba cerca de ella cuando de repente salió al que estaba esperando, pero detrás del que salió el que estaba esperando venía una joven. Aquella señora empezó a llorar y aquella joven corrió, la abrazó. Entendí que era madre e hija. Pero me llamó la atención que la joven empezó a decir: perdóname, perdóname, perdóname. Fue un encuentro que a muchos de los que estaban ahí, había señoras que empezaron a llorar. Quizás no entendían en qué había fallado esa muchacha.
Pero la insistencia de la joven, perdóname, allí, como a la 1 de la tarde en el aeropuerto, diciendo perdóname bajo el sol, daba a entender que era necesario el perdón. Pedro dice, es el Señor, es el Señor. Saben, Pedro había perdido completamente todo. Que dice el versículo número 7 que Simón Pedro oyó que era el Señor. Y dice que se puso, ¿qué pasa? La ropa. Para Pedro era un encuentro nuevamente importante. No puedo llegar donde el maestro. No puedo llegar, tengo que ponerme la ropa. Dice, se puso la ropa. Y la palabra de Dios menciona que Pedro nadó, se echó al mar, fue donde Jesús. ¿Tú te puedes imaginar? Es un momento especial con nosotros. Creemos que el Señor nunca más puede darnos una oportunidad a nosotros. Le puede dar una oportunidad a Pedro, le puede dar una oportunidad a Pablo, le puede dar una oportunidad al endemoniado de Gadareno, pero a nosotros creemos que Jesús no nos puede dar una oportunidad. Y lo primero que hacemos es alejarnos y volver al lugar donde antes estábamos. Volver al lugar donde el Señor nos sacó. Y el Señor dice la palabra de Dios, venid a mí el que está cargado y cansado. ¿Qué pasa? Que yo lo haré descansar. El Señor quiere que tú nuevamente puedas reconocer que tú no perteneces al lugar donde Él te ha sacado. Tú has conocido una verdad, estás conociendo una verdad. Y claramente el apóstol dice, y conoceréis la verdad, y la verdad, ¿qué pasa? Os hará libres. No la verdad que el mundo quiere venderte, no la verdad que tú quieras, sino la verdad que el Señor quiere presentarte de la mejor manera. No es lo que tú quieras hacer. Hoy en día hay muchas personas que predican y dicen, mira, con tal que solo ames al Señor. Sí, pero cuando tú lo amas, vas a correr y vas nuevamente a buscarlo a Él y hacer la voluntad de Él. No es lo que al hombre le gusta que tú hagas, no es lo que a ti te agrada. Capítulo 6 de Mateo dice, sea hecha, ¿qué pasa? Tu voluntad. ¿Y cuál es la voluntad? San Juan 14:15 dice, si me amáis, ¿qué pasa? Guardad mis mandamientos. Y mis mandamientos no son, ¿qué dice? Gravosos. No son gravosos. Pedro se ciñe la ropa, se pone a la par, y Pedro esperaba que Jesús le dijera, Pedro, ¿qué me vas a prometer hoy? ¿Qué me vas a prometer, Pedro, hoy? A veces cuando tú te arrodillas y tienes la intención de orar, dices, pero Señor, ¿cómo te digo si ya te había prometido que ya no más, que iba a botar la computadora, el celular, que ya no iba a poner esa estación de música, que ya no iba a frecuentar esos lugares, que ya no iba a hacer esto? Señor, ¿qué más te puedo decir? Ha llegado un momento cuando tú sientes que ya no tienes autoridad para poder pedir perdón a Dios, que ya no tienes ni palabras y por eso ni oras ya, ni buscas la presencia de Dios o te alejas de las cosas de Dios, porque piensas que ya no hay más oportunidad. Pero esta tarde el Señor quiere decirnos a nosotros que mientras tú tengas vida hay oportunidad de buscar al Dios Todopoderoso. Yo no sé en qué le has fallado tú a Dios y en qué le has prometido una y otra vez a Dios. Yo no sé en esta tarde qué es lo que tú le prometes a Dios. Y no estoy hablando de aquellos que de repente dicen, pastores, que usted me conoce. No. Tú sabes en tu vida cuál situación tú le fallas a Dios. ¿Cuál es tu problema, tu espina en tu vida? ¿Cuál es? ¿Cuál es la situación que te vuelve a llevar donde el Señor te sacó? Tú lo sabes. Y yo no le pido al Señor, Señor, revélame para poder empezar a profetizarle, tú pecas en eso. No. La Biblia dice, si tenemos pecado, vamos donde el Señor, arreglémonos con el Señor. Arreglémonos. ¿Dónde se hacen los mejores negocios? ¿En qué lugar se hacen los mejores negocios? ¿Ustedes saben? Es en un restaurante.
En un restaurante se hacen los mejores negocios. ¿Saben? Jesús también le pidió a Pedro que trajera unos peces, porque el mejor negocio que Jesús iba a hacer con Pedro iba a ser en un desayuno a la orilla del mar. Esta hora el Señor quiere hacer un negocio contigo. Y el negocio que quiere hacer lo dice en el libro de Isaías capítulo 1, 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos, ¿a qué dice? Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como ¿qué? Como blanca lana. Muchos quieren comenzar diciendo: voy a sacrificarme, voy a golpearme para que el Señor me crea que quiero cambiar. No se trata de eso. El Señor no quiere sacrificios vanos. El Señor quiere sacrificios vivos, santos y agradables a nuestro Dios. San Juan capítulo 21 versículo 15. San Juan capítulo 21 versículo 15. Cuando terminaron de comer, Jesús le dijo, miren qué interesante: Simón, ¿me amas? Óigame, ¿se esperaba Pedro esa pregunta? ¿Qué cree que se le vino a Pedro a la mente en ese momento? ¿Qué le voy a contestar? Si le digo, sí Señor te amo, pero si lo negué 3 veces, si lo abandoné. ¿Le has preguntado tú a tu hijo alguna vez cuando se ha portado mal, ¿me amas? O tu mamá te preguntó, hijo, ¿me amas? Y uno mira el jarrón quebrado, el espejo quebrado, y uno decía, ¿qué le contesto a mi mamá? La respuesta de Pedro fue, Señor, tú sabes que te quiero. Le preguntó si Jesús lo quería o lo amaba. Es diferente amar de querer. Pedro decía, Señor, ¿por qué me preguntas eso? Tú sabes que todos se van a reír porque yo fui el que gritaba hace unos días atrás que te amaba, que hasta la muerte contigo. Volví a decirle por segunda vez, Simón. ¿Por qué Jesús le llamaba Simón al que él le había cambiado el nombre? ¿Como quién? Como Pedro. Porque estaba en el lugar donde antes se llamaba Simón. Y le vuelve a preguntar, Simón, ¿me amas? Y Pedro le dice, Señor, tú sabes que te quiero. Y la tercera vez le dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? En la traducción original dice, ¿me aceptas? Y Pedro le respondió, Señor, ¿qué le dice? Tú lo sabes todo. Creemos que el Señor lo sabe todo. Creemos en esta noche que el Señor sabe cómo está tu vida. ¿Sabe? El Señor te está preguntando a los jóvenes, a los niños, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Verdaderamente me amas? Y tú le dices cuando te preguntas, Señor, sí te amo, pero ¿cómo tú piensas que yo te amo si tanto sufrimiento me estás haciendo? Tanto sufrimiento estás pasando en mi vida. ¿Habrá alguien esta noche que piensa que el Señor no lo ama, que no lo ha perdonado? ¿Sabe lo interesante que Jesús le decía de las respuestas? Apacienta mis ovejas. ¿Qué le estaba diciendo a Pedro nuevamente? Pedro, vuelve donde yo te puse a pescar hombres, a apacentar mi grey. ¿Saben? Jesús le dice a Pedro, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Y el último parte del versículo 19
Jesús dijo esto para entender con qué muerte había sido glorificaría a Dios. Y dicho esto, ¿qué le dijo a Pedro? Sígueme. Follow me. Sígueme. Vente. Vente. Cuando tú eres padre puedes entender muchas cosas. Cuando mi hijo se ha portado mal, yo sé que lo que puedo hacer feliz a mis hijos es poder comprar un sorbete y comprar conos y sentarnos a saborear ese sorbete juntos. Pero cuando llego a la casa y me dice, mira, Luis se portó mal, yo veo a mi hijo de 6 años que se va a sentar al sillón. Cuando le empiezo a preguntar, Luis, ¿qué hiciste? Y él no me dice nada, pero ya sea su mamá o su hermana empiezan a delatarlo, mira, hizo esto, esto y esto. Y la segunda pregunta que le hago, ¿por qué lo hiciste? No hay respuesta. Y de repente su hermana dice, papá, no merece sorbete, no le des sorbete. Y él empieza a llorar. Él empieza a llorar. Y en ocasiones se ha portado pues no correctamente y quizás uno se molesta. Y empieza en mi mente a decir, ¿le doy o no le doy sorbete? Porque si le doy, como es como si lo premio. Y si no lo doy, lo voy a hacer sufrir. Que vea cuando su hermana. Y sé que si su hermana se lo doy, la hermana va a decir, mira, a mí sí me dan, a ti no. Y empieza un dilema de padre. Pero al final no puedo ver a mi hijo sentado en un sillón, sufriendo. Lo llamo, lo abrazo, le digo, hijo, no lo hagas. Le doy el sorbete y veo nuevamente la sonrisa de mi hijo. Así es Dios con nosotros, hermanos. Amén. No merecemos que Él nos dé nada a nosotros. Pero esta noche el Señor quiere darte una oportunidad. Él está contemplando, viéndote cómo estás a un lado en la vida, agachado, sufriendo, pensando que tú no mereces nada, pensando que tú no vales nada. A Él le duele que tú te autocastigues, volviendo del lugar que Él te sacó. Y en esta hora, yo no sé cuál sea tu pecado, yo no sé cuál es la oportunidad que tú necesitas en esta tarde. Tú sabes lo que tu vida necesitas. Pero si esta tarde tú necesitas decirle, Señor, perdóname, dame una oportunidad, hay poder en el nombre de Cristo Jesús. Aquella persona que en esta hora, aquella persona que en su corazón, no públicamente ni diciendo qué es lo que necesita, pedir perdón, pedir una nueva oportunidad, pero que desea decirle al Señor, Señor, ya no me llames Simón, vuélveme a llamar Pedro, como uno de tus discípulos. Aquellos que quieren pedir una oportunidad más, en el nombre de Cristo Jesús, ponte de pie en esta tarde. Si tú quieres una oportunidad para el Señor, ponte de pie. Tú sabes qué es lo que necesitas del Señor. Yo necesito una oportunidad. La Biblia dice, cada mañana vengamos ante Él. Cada mañana Job venía ante la presencia del Señor, decía, Señor, perdóname y perdona a mis hijos. Tú sabes en qué estás fallando en esta hora. Tú sabes qué situación está pasando, lo que es en tu vida. Yo quiero orar por ti en esta hora. Porque Satanás quiere llevar nuevamente a que tú tomes la red, pero tú no perteneces ahí. Tú perteneces al lugar que Dios te tiene. ¿Saben, Pedro, después de esa ocasión, Pedro testificaba? Cuando tú lees la primera y segunda carta de Pedro, dice, Cristo es lo mejor. Cristo es lo mejor. Y Pedro después murió bajo el nombre de su Salvador, Cristo Jesús. ¿Aprovechó la oportunidad que le dio Jesús a Pedro, hermanos? La aprovechó. ¿Deseas tú aprovechar esta oportunidad en esta hora? ¿Deseas aprovechar?
yo voy a orar por ti en esta hora. Yo voy a orar por los jóvenes, porque ustedes pueden ver a los jóvenes, a los conquistadores, a los adolescentes, y dicen, no tiene ningún problema, hermanos. Satanás quiere agarrar sus mentes y destruir sus mentes para destruir los hogares también. Y hoy, este día, hemos orado en varias oportunidades con ellos. Y ellos saben que necesitan estar levantando su altar diariamente con la comunión con Dios. Pero vamos a pedir perdón porque hay oportunidad en el nombre de Cristo Jesús. Esta semana el Señor quiere una oportunidad. Vamos a orar. Ábrele tu corazón al Señor, por favor. No mires qué es lo que puede hacer el pastor Aguillón o qué puede hacer otra persona. Quien puede hacer algo es Cristo Jesús. Siéntate, cena con el Señor esta noche. Desayuna mañana con el Señor. Dialoga con Él. El Señor está interesado. Pedro solo le dijo, Señor, tú lo sabes todo. El Señor sabe que tú no quieres vivir, que sufres cuando caes en ese pecado, que sufres cuando te hundes en ese pecado. Pero el Señor quiere ayudarte. Y estoy hablando a los matrimonios, a los esposos, esposas, a los jóvenes adultos, a los líderes de la iglesia. Vengamos al Señor. Padre, gloria sea tu nombre en este momento. Porque tu presencia se ha manifestado al poder reconocer a través de tu Espíritu Santo que tenemos que abandonar las redes desde un día que tú nos llamaste a dejarlas y empezar a caminar, empezar a servirte, Señor. Tú sabes, oh Dios, cada uno de nuestro corazón tiene una lucha interna, orgullo, pecados ocultos. Tiene una lucha interna con lo que este mundo ofrece. Pero, Señor, una oportunidad más, Señor. Tú nos dices, ven y estemos a cuenta, desayunemos juntos. Gracias por esa invitación, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de poder entender que hay una oportunidad para abandonar ese pecado. Escucha la oración de tu Hijo en esta oportunidad, Señor. Escucha la oración de tu Hijo. Que Él sepa que tú estás buscándole, al igual como Pedro lo buscaste. Que nuevamente lo puedes sacar del lugar que un día lo habías sacado. Lo puedes sacar nuevamente. Escucha la oración de este matrimonio, Señor. Aun cuando tienen tiempo de estar en la iglesia, tienen problemas. Escucha esa oración, Señor. Escucha la oración de estos jóvenes pidiendo perdón por tener conversaciones, por entrar en lugares que no alaban tu santo nombre a través del internet, por escuchar la música que no alaba tu nombre. Pero escúchalos, oh Dios. Ellos están diciendo, Señor, dame una oportunidad más. Y tú has dicho, al que a mí viene, yo no le echo fuera. Alabado sea tu nombre por eso. Gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias porque mañana estarás nuevamente con nosotros. Pido la bendición por los hogares. Pido la bendición por esta iglesia. Pido que tu presencia se mantenga en este lugar. Amén. Gracias. En Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén, Señor. Amén. Así en pie vamos a cantar nuestro canto tema para despedirnos en esta oportunidad. Vamos a cantar nuestro canto tema. Y mañana nuevamente a las 7 de la noche queremos invitarlos a cada uno de ustedes para que puedan acompañarnos. 7 de la noche. Gracias porque confiamos de que Dios ha de ser bendición. Yo tengo un creador, Él me formó, y desde la eternidad mi vida redimió. Él me conoce, Él sabe mi pensar.
escucha mi llamar. Es una oportunidad maravillosa de poder decirle al Señor: tú me conoces, Señor. Tú sabes que aunque en ocasiones diga que no hay problemas, hay problemas, hay dificultades. Pero la Biblia por eso nos expresa: venid a mí el que está cargado y cansado, que yo lo haré descansar. Él me conoce, Él sabe mi pensar, Él ve mis lágrimas y escucha mi llamar. Él me conoce, Él sabe mi pensar, Él ve mis lágrimas y escucha mi llamar, y escucha mi llamar. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias por bendecirnos con tu palabra. Guarda el camino de tus hijos. Guarda el trabajo de mañana. Guarda la familia que está fuera del país, pero está en tus manos también. En Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén, Señor. Amén.